Los instrumentos o útiles del pintor son esencialmente tres: la paleta, el pincel y la espátula, pero en esta ocasión hablaremos únicamente de los últimos dos. El pincel es el agente que al actuar sobre los soportes los imprime. La gran variedad existente en el mercado posibilita las diversas maneras pictóricas. Generalmente los pinceles redondos se usan para perfiles, fundidos y aplicaciones de color en pequeñas extensiones. Los de pelo corto sirven para las capas gruesas y firmes, mientras que los de pelo largo sirven para extender el color. Los pinceles planos, muy utilizados, tienen una práctica más general, sirviendo, puestos de lado, para realizar perfiles. Comúnmente son de cerdas, empleándose también los de pelo de ternera, camello, tejón, ardilla, marta y mofeta. La espátula tiene diversas formas y generalmente es de acero. Hasta de cuerno, marfil, hueso o caucho duro son también utilizadas cuando los colores no pueden tener contacto por la acción química con el metal. Se utiliza para mezclar colores, empastarlos, aplicarlos y extender capas de fondo y pintura. Con ellos se consiguen formas abiertas de gran expresividad. Si ya has ido a alguna tienda de arte, te habrás dado cuenta de que hay una gran variedad de pinceles para pintar al óleo que se te pueden presentar. Para la pintura en el óleo, por lo general se utilizan pinceles de mango largo. También un mango largo nos ayuda a desarrollar el pulso y la perfección en los detalles. Sin embargo, también están disponibles de mango corto para los pinceles utilizados en detalles o para pintar al aire libre. Tipos de pinceles según el origen de los pelos. Para pintar en óleo, los más utilizados son los de pelo de cerda y sintéticos, entre otros. Estos últimos hoy en día se pueden encontrar de muy buena calidad y a muy buen precio. También están los pinceles del pelo natural, como el de Marta, usados principalmente para detalles finos, difuminaciones, etc. Pues por su suavidad prácticamente no dejan huellas, pero su precio es algo elevado. Tipos de pinceles según el tamaño. El tamaño a elegir depende del formato del soporte que se va a trabajar y el nivel de detalle que quieras en tus cuadros. Por ejemplo, si tu intención es pintar grandes cuadros con poco detalle, pinceladas amplias, obviamente elegirás pinceles más grandes que te ayuden a acelerar el trabajo y lograr mayor perfección en cada pincelada. Si por el contrario quieres hacer cuadros pequeños pero con un buen nivel de detalle, te enfocarás por los más pequeños, teniendo el cuidado de comprar uno de tamaño apropiado para algunas superficies más grandes, como el fondo o las primeras capas en las cuales simplemente se esparce rápida y descuidadamente una capa ligera de pintura. Por lo general, los tamaños van del 1 para el más pequeño, hasta el 12 para el más grande. Para algunos en particular se podrían encontrar tamaños 00 o incluso tamaño 22. Tipos de pinceles según su forma. Los redondos se utilizan por lo general para hacer líneas y detalles. Exigen más cuidado, pues su deterioro conduce a la pérdida de la forma. Para reconocer un buen pincel redondo se recomienda, si es posible, que se sumerja en un poco de agua, ya que algunos pinceles de mala calidad logran la forma redonda mediante gomas que unen sus pelos. Los pinceles planos tienen sus pelos todos dispuestos del mismo tamaño y a la misma altura. Sirven para mezclar colores, esparcir el óleo en superficies, hacer líneas tanto delgadas como gruesas, pinceladas cuadradas, etc. Dentro de estos hay otras subcategorías, como los cuadrados, que son más cortos, y los tipo brocha, que son para grandes superficies, entre otros. Los pinceles lengua de gato son una función entre el pincel redondo y el plano, pues su forma es achatada, pero en sus extremos los pelos son algo más cortos, curvados hacia el centro. Tiene una gran versatilidad, pues sirve para mezclar colores, hacer detalles, pétalos, hojas, contornos definidos, etc. Y por último, los pinceles abanico. Su nombre describe su forma, son de muy fácil manejo y limpieza. Muy útiles a la hora de pintar follajes, pasto, nubes, texturas, difuminaciones, etc. Aquí te presento algunas otras formas comunes de pinceles. El resultado de pintar con espátula es muy efectivo y puedes crear auténticas maravillas debido a las texturas que crea. Al pintar con ellas, generas empastes de color que no se mezclan con la pintura que hayas depositado debajo, como ocurre con el pincel. Primero porque las masas de pintura que depositas son más gruesas y empastadas, y segundo, porque el modo de aplicarlas con el metal hace que se generen trazos limpios. Por un lado tenemos espátulas que sirven para mezclar la pintura.
Suelen ser más anchas para poder aplastar la pintura. Sus ángulos permiten disolver los grumos de pintura y así conseguir una mezcla más homogénea. Por otro lado, tenemos espátulas más delgadas, que son las que se utilizan para aplicar la pintura al lienzo. Las hojas de estas son más flexibles para poder trabajar sin ejercer demasiada presión a la hora de crear los trazos y formas. En este tipo de paletas existe una gran variedad de formas y tamaños, ya que equivalen a los pinceles que utilizaremos para crear nuestra pintura con espátula. Entrando en el tema del material de las espátulas, nos encontramos con espátulas de plástico, más pensadas para niños y manualidades, ya que son menos cortantes y peligrosas. Las espátulas profesionales están hechas de metal, lo que las hace más duraderas, finas, flexibles y útiles. Conclusión. La pintura forma parte del arte de espacio, en el cual se emplean pigmentos, materiales, colorantes que se encuentran en las células de los minerales como malaquita, caracoles, cobre, oropimente, lapislázuli, azulita, que son indispensables en apoyarse de algunas herramientas como las espátulas, pequeñas paletas usadas en diferentes formas para dar diferentes efectos visuales. En caso de cualquier duda, pueden consultar las siguientes fuentes de información. Muchas gracias por su atención.